Buenas tardes, mi nombre es Lady Joana Grisales, soy estudiante de psicología. En la fase 2 de personalidad les venimos a hablar de las teorías de la personalidad. Tutora Diamara Argelis Lozano, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Introducción. En el siguiente trabajo se describen las premisas fundamentales de las teorías y autores representativos del estudio de la personalidad, facilitando la integración de estos conocimientos al ser del estudiante como sujeto y futuro profesional. Se propone a los estudiantes desarrollar las perspectivas teóricas, biológica, cognitiva, de aprendizaje, humanista, de los rasgos y psicoanalítica, por medio de la realización de los mapas mentales y la exposición de los mismos. Introducción. Los objetivos de la siguiente actividad son analizar las teorías de la personalidad propuestas en la guía de estudio, comprender y realizar los mapas mentales de cada una de las teorías, identificar los fundamentos disciplinares para el análisis de las teorías y los autores. Los Hans Eysen desarrolló una teoría de la personalidad muy influyente, ya que entre otras virtudes cuenta con la de girar en torno a puntos muy concretos y fáciles de relacionar con el discurrir cotidiano. Su teoría de la personalidad está basada en factores biológicos, argumentando que los individuos heredan un tipo de sistema nervioso que afecta su capacidad de aprender y adaptarse al medio ambiente. No obstante, su trabajo generó críticas por sugerir que los factores biológicos o genéticos influyen en la personalidad y en la susceptibilidad de un individuo al involucrarse en conductas delictivas. Utilizando el análisis factorial para diseñar su teoría, Hans Eysen identificó 3 factores de la personalidad: la extroversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Cada uno de los 3 factores de la teoría es una dimensión bipolar, lo que significa que cada uno tiene su opuesto: extraversión, introversión; neurocitismo, estabilidad emocional; psicoticismo versus autocontrol. Él creía que los factores biológicos incluían la excitación cortical y los niveles hormonales, junto con los factores ambientales como el comportamiento aprendido a través del condicionamiento, influyen en la puntuación de la persona en estas dimensiones de la personalidad. También consideraba que los rasgos eran elementos fundamentales para conocer a una persona. En otras palabras, en palabras del autor, los rasgos son factores disposicionales que determinan nuestra conducta regular y persistentemente en muchos tipos de situaciones diferentes. Bandura establece una interacción entre las distintas corrientes, por lo que los factores ambientales, personales y conductuales no son entidades separadas, sino que interactúan mutuamente entre sí. Bandura declara que el organismo no responde solamente a los estímulos del medio de forma autómata, sino que también reflexiona y responde de forma significativa, considerando que en el proceso de aprendizaje hay que tener en cuenta las siguientes capacidades básicas: la capacidad simbolizadora, para ensayar simbólicamente soluciones sin que sea necesario ejecutarlas y sufrir las consecuencias de sus errores; capacidad de prevención,
Al proponer metas, se ensayan las posibles acciones y consecuencias que se pueden convertir en motivadores y reguladores de la conducta previsora. Capacidad vicaria. Mediante la observación de los modelos se puede aprender vicariamente de lo que otros hacen y las consecuencias de dichas acciones sin necesidad de pasar por la ejecución de las mismas. Capacidad autorreguladora. El hombre puede controlar su propia conducta, manipulando el ambiente y utilizando estrategias cognitivas, proponiéndose metas, objetivos e incentivos a sus propias acciones. Capacidad de autorreflexión, analizar sus propias experiencias, contrastándolas con los resultados obtenidos, analizando ideas y desarrollando la percepción que tienen ellos mismos sobre su eficacia. Con la teoría social cognitiva muestra la complejidad de los procesos humanos para realizar una conducta mediante la observación. La persona puede aprender una acción y sus consecuencias deliberadamente. Tenderá a realizarla o no, dependiendo de sus características personales y su motivación. Teoría humanista. La persona plenamente funcional. Roger afirma que todas las personas podían conseguir sus objetivos y deseos en la vida. Cuando lo hacían, la autoactualización había tenido lugar. Las personas que son capaces de autoactualizarse, que no constituye la totalidad de los humanos, son llamadas personas plenamente funcionales. Esto significa que la persona tiene contacto con el aquí y el ahora, sus experiencias subjetivas y sus sentimientos, y que están en continuo crecimiento y cambio. Roger veía a la persona plenamente funcional como un ideal que muchas personas no llegan a alcanzar. No es correcto pensar en esto como si fuera la finalización del itinerario de la vida. Es un proceso de cambio. Identificó 5 características de la persona plenamente funcional: la apertura a la experiencia, la vivencia existencial, la confianza en nuestro organismo, la creatividad y la libertad de experiencia. Carlos Roger creía que los seres humanos tienen un motivo básico, que es la tendencia a la actualización, como una flor que crece y alcanza todo su potencial si las condiciones son correctas, pero que está limitada por las restricciones del ambiente. Las personas también florecen y alcanzan su máximo potencial si las condiciones que les rodean son lo suficientemente buenas. También se encuentran aportes de Maslow en la teoría humanista. La teoría psicoanalítica trata de elaborar un modelo de funcionamiento psicológico consciente, pero sostiene que los principales determinantes de la conducta son inconscientes. Se interesa principalmente por estudiar la motivación que origina la actividad, orígenes de la perturbación psicológica en los adultos, experiencias anteriores producidas durante la infancia. Nos habla de 3 instancias hipotéticas de la personalidad, que son el ello, el yo y el superyo. Estas se desarrollan al inicio de la vida. El ello lo conforman los recién nacidos, que tienen pulsaciones instintivas inconscientes, buscan la gratificación inmediata bajo el principio del placer. El yo se desarrolla de manera gradual, es decir, progresivo, de grado en grado, a partir del primer año de vida aproximadamente. Opera bajo el principio de la realidad. Y el superyo se desarrolla alrededor de la edad de 5 a 6 años. Contiene la conciencia, incorpora los debería y los no debería, socialmente aprobados dentro del sistema de valores del niño. Representa los valores de la sociedad transmitidos por los padres. Surge a través de la identificación del niño con su padre del mismo sexo.
El último mapa nos habla de la teoría de los rasgos, que tomamos 4 aportes muy importantes de Engler, de Raymond Cattell, de Hans Eysenck y de Aipor. Engler nos habla del temperamento, de la adaptación, de la labilidad emocional, de los valores. Todas las teorías de la personalidad se enfatizan en la experiencia de la niñez temprana. Raymond nos habla de comunes, superficiales, constitucionales y dinámicos, de una técnica estadística llamada análisis factorial. Hans Eysenck nos dice que hay una organización estable compuesta por 3 dimensiones: introversión, extroversión y neuroticismo. Y Alport nos dice que la influencia del ambiente en el moldeamiento de la personalidad y los rasgos de la personalidad están codificados biológicamente. Para terminar, podemos concluir que el estudio de la personalidad se puede remontar alrededor de un siglo antes de Cristo, y desde entonces los griegos se interesaron por personificar diferentes papeles en el drama de dicha cultura sin dejar de ser ellos mismos. También podemos decir que el hábito social se puede decir que la personalidad es el resultado del reflejo de un sinnúmero de características pertenecientes a la base en la cual se encuentra inmersa una persona, puesto que todo lo que ocurre en el contexto puede afectarla o beneficiarla. Y por último, la visión de Skinner concibe la conducta como un producto elicitado por el ambiente, donde se presentan estímulos que pueden actuar como reforzadores que incrementan la incidencia conductual. Gracias por la atención prestada.